pero cédele uno. Yo sí, gracias. Bueno, buenas tardes y gracias por quedaros aquí hasta el último. Y nada, después de dar la vuelta al mundo, volvemos a Europa. Un continente donde en 2022 el 9% de las personas no podía mantener una temperatura adecuada en invierno en su vivienda. Y si aterrizamos más aún, en España era un 17%. Y en 2023 este porcentaje subió hasta el 21%. Es decir, 1 de cada 5 personas pasaban frío en su vivienda durante el invierno. Y si contabilizamos también las personas que pasan calor en verano, este porcentaje subiría mucho más. Y en esta sesión lo que vamos a analizar es la situación actual de la pobreza energética en Europa y en España, pero también lo veremos desde un foco y un contexto de transición energética. Entonces, como justamente dice el título, tenemos que ver cómo medir, pero también cómo erradicar la pobreza energética en un contexto de transición energética. Y es difícil moderar después de Ignacio, que lo ha hecho muy bien y que tiene muchos más años que yo de experiencia, pero tengo unos ponentes que me apoyan y que son, además que ponentes de lujo, son compañeros de miles de batallas. Y empezamos por la derecha, tenemos a Cecilia Foronda, que es ingeniera química y con especialidad en medio ambiente por la Universidad de Zaragoza. Y desde 2018, que además es el año en que nos conocimos, dirige el área de energía y personas de CODES y, entre otras cosas, coordina el programa Ni un hogar sin energía, que es el programa de lucha contra la pobreza energética que tiene la Fundación ECODES, y también coordina la Alianza por la Rehabilitación de Viviendas sin dejar a nadie atrás. Y ECODES, hemos hablado de los programas que se han relacionado más a pobreza energética, pero ECODES es una ONG que tiene una visión aún más amplia y tiene la sostenibilidad tanto social como ambiental como objetivo principal. Y en el campo de energía, con su programa Ni un hogar sin energía, ha podido ayudar a más de 40.000 personas desde su fundación del programa, desde hace 11 años. Y, por otro lado, aquí tenemos, más cerca, tengo a Esther Sevilla, que es ingeniera de CAI, entonces estudió en esta casa, y además licenciada en teología, posee un Executive MBA y también cursó un programa de gestión, estrategia y liderazgo social, ambos en el IES. Y toda su carrera ha sido en el sector de la energía, entonces es toda una experta de energía, en particular en Naturgy primero y ahora en Fundación Naturgy, donde desde 2017 dirige, diría brillantemente, la unidad de proyectos sociales e internacional y puso en marcha también el plan de vulnerabilidad energética de la compañía. Fundación Naturgy, como muchos conoceréis, lleva ya más de 30 años trabajando para concienciar y sensibilizar la sociedad hacia la eficiencia energética, hacia la sostenibilidad ambiental, pero también con un foco en lo que son los programas de acción social y, en particular, para paliar la vulnerabilidad energética. Ya llegamos a Sergio Tirado, que es compañero de investigación, es investigador y también profesor. Hablamos antes también de la docencia que imparte en el Departamento de Geografía de la Universidad Autónoma de Madrid. Sus temas de investigaciones, y debo decir que es uno de los primeros que investigaron pobreza energética, sino el primero junto con ACA, toda la Asociación de Ciencias Ambientales, sobre temas de pobreza energética, pero también tiene un foco más amplio, tiene entre sus áreas de investigación el tema de transiciones hacia la sostenibilidad, justicia energética y justicia ambiental. Y, como os comentaba, es parte de la Asociación de Ciencias Ambientales, la co-dirigía, era vicepresidente hasta el año pasado, pero sigue ahí con la Asociación de Ciencias Ambientales, que además que será una asociación sin ánimo de lucro que intenta resolver los problemas ambientales de todo tipo,
En particular fue la primera asociación, el primer órgano que en España decidió dar un paso adelante y investigar y medir la pobreza energética desde 2009. Nada más que empezar esta sesión, y la vamos a empezar y vamos a tratar esta problemática de pobreza energética en su forma como si fuera una enfermedad crónica, que realmente la pobreza energética es algo que es un problema muy complejo y que necesita, por un lado, un diagnóstico, es decir, tenemos que saber cuántos hogares sufren pobreza energética y cuáles son las causas y los efectos de la pobreza energética, y por el otro, necesita un tratamiento, es decir, necesita medidas y acciones para paliar y hasta erradicar la pobreza energética. Empezamos por la primera parte y veremos dos aspectos relacionados con el diagnóstico y, en particular, unas preguntas un poco abiertas a los ponentes. La primera está relacionada con la incidencia de la pobreza energética, saber un poco cuál es la situación de la pobreza energética en España y en Europa desde su perspectiva, y la segunda está más relacionada a las causas y a los efectos de la misma, y en particular identificar estas causas y efectos y poner el foco en los más evidentes y los que más habéis podido ver en vuestra experiencia, en vuestra investigación. Y diría, empezamos por Cecilia, si os parece, y luego seguimos con la ronda. Bueno, pues buenas tardes a todos y todas. Muchísimas gracias por la invitación y enhorabuena a la mesa. Estamos casi de aniversario nosotros también. El año pasado hicimos 10 años en Ni un hogar sin energía. Y empezaré somos compañeros de batallas, muchos de los que estamos aquí. Y ese es el valor que ha tenido Ni un hogar sin energía. Gracias a todos y todas vosotras que habéis colaborado, hemos logrado ayudar a esas casi 38.700 familias en toda España que nos han permitido conocer el problema. Por eso los pilares que siempre residen en Ni un hogar sin energía son el trabajo en red con todo el ecosistema socioenergético. Es muy difícil, si no, llegar a todos los rincones y a las personas que están en pobreza energética y buscar las soluciones. También nuestro pilar siempre ha sido la innovación tecnológica para poder escalar el programa. Escalamos el programa. Nosotros empezamos en Zaragoza atendiendo a 15 familias en el 2013. Es módico llegar a esos 38.000 sin todos los colaboradores, sin todo el ecosistema y sin herramientas de innovación y digitalización para que todos esos actores, siendo expertos en energía o no, aquí muchos lo sois, pero otros muchos que quieren trabajar la pobreza energética no lo son, sería difícil. Nosotros llegó un momento en que con tantos datos que vamos recogiendo de forma sistemática gracias a las innovaciones tecnológicas y a las herramientas, pues queríamos medir, ¿no? En este caso, Roberto ha presentado los indicadores a nivel nacional. Nosotros tratamos de calcular esos mismos indicadores para la población, en su mayoría en situación de pobreza energética que atendemos, ¿no? O en situación de vulnerabilidad. Y eso nos ha dado datos como que si en España el 16,3% de la población tiene un gasto desproporcionado en energía, en nuestro colectivo es el 76,1%. Si en España el 20,1% de la población no puede mantener su vivienda a una temperatura adecuada en invierno, en nuestro caso es el 63% de la población. Y además también estos datos los podéis ver en la web, también por comunidades autónomas. Nos hemos esforzado mucho en poder que todos podáis ver nuestros datos de forma agregada. Y también hay otra realidad palmaria también en nuestro colectivo, y es que el 60% de las personas que atendemos son mujeres, muchas veces mujeres que están solas con hijos a su cargo. Y también algo que me va a permitir enlazar con las causas es que el 87% de la población no entiende su factura de luz y de gas. Difícilmente puedes actuar si no lo entiendes. Y además también en este desconocimiento existen herramientas, pero la gente no las conoce. El 69% de las personas que hemos atendido podría optar al bono social, pero no lo está disfrutando porque no lo conoce o porque es una verdadera carrera de obstáculos. Con lo cual,
estas cifras nos permiten un poco orientar qué es lo que tenemos que atender, ¿no? Y si voy a unir ya con las causas, porque no me quiero dilatar en el diagnóstico. Estas son unas pinceladas, los podríais ver por comunidades autónomas. Cuando vamos a las causas, siempre se citan las habituales, los elevados precios de la energía, los bajos ingresos de las familias. Los bajos ingresos de las familias queda patente. ¿Por qué el 76% de nuestro colectivo tiene un gasto desproporcionado? ¿Porque gasta mucho o porque tiene muy pocos ingresos? Bueno, pues probablemente porque tiene muy pocos ingresos, porque en 2022 los precios de la energía eran muy altos, pero en 2023 han ido bajando, y además también estos colectivos tenían un escudo social con un descuento muy alto, con lo cual los bajos ingresos tienen bastante que ver. Y la eficiencia energética de las viviendas. Si el 63% de las personas que atendemos pasa frío o calor en su hogar, pues, y gasta mucho, bien, aunque sea por los ingresos, pues está claro que es un problema, una causa a batir, ¿no? Y además, esta causa en un país como España se está haciendo muy relevante ya no solo en invierno. ¿Qué calor vamos a pasar? Yo vengo de Zaragoza. Alguien ha dicho 50 grados por África. Bueno, pues veníos a Zaragoza, ya casi no, pero en julio vendréis los 48 bien listos, ¿no? Entonces, es muy importante esta eficiencia de las viviendas, ¿no? Porque librarse del frío, te pones manta, pero ¿cómo te libras del calor si no tienes energía? Es importante. Pero quiero añadir una causa que no suele aparecer mucho, y es la falta, el analfabetismo energético de todos en general, no de los aquí presentes, pero de nuestros padres, madres, amigos, pero también de las personas más vulnerables. No es muy importante la cultura energética, el saber cómo enfrentarse a la factura, o el saber cómo tramitar el bono social, o qué medidas tomar. ¿Puedo participar en una comunidad energética? ¿Cómo lo hago, no? Entonces, esas causas me parecen muy importantes, son las que yo os quería traer, porque quiero dejar tiempo a los ponentes. Sí que en ese sentido nosotros hemos trabajado mucho el tema de conseguir rehabilitar viviendas. No llegaremos a las cifras del fondo de Naturgy que os contará, del fondo solidario, pero hemos rehabilitado 300 viviendas y eso ayuda mucho a la gente. No reduce tanto su factura, pero sí mejora su confort. Y gracias a lo que hemos ido haciendo y el conocer los datos, poder aplicar soluciones, que me las reservo para después, pues hemos conseguido reducir en un 23% la factura de las familias con las que hemos trabajado. Así que lo dejo aquí para dar paso a los compañeros. Muchas gracias, Cecilia. Seguimos con Sergio. Muy bien. Buenas tardes. Muchas gracias, Roberto, por la presentación y también, por supuesto, a la mesa por la invitación. Encantado de compartir mesa, por supuesto, con Esther y con Cecilia. En respuesta a la pregunta de cómo estamos en Europa y en España con respecto a la pobreza energética, desde hace años podemos utilizar indicadores que vienen de la encuesta de condiciones de vida. Es una encuesta que se hace anualmente en todos los países de la Unión Europea, incluido España, muestras grandes. Los institutos de estadística, en el caso de España, el INE, hacen estas encuestas, son datos muy fiables. Y hay dos preguntas ahí que nos permiten seguir y comparar la incidencia de la pobreza energética entre países y a lo largo de series temporales. Tenemos dos indicadores clave que son, digamos, subjetivos. Los compañeros de la Cátedra de Energía y Pobreza los conocen muy bien. Ellos trabajan con estos indicadores y otros basados en gastos e ingresos. Y estos indicadores, que son la incapacidad, el porcentaje de población que se declara incapaz de mantener la vivienda a una temperatura adecuada en invierno, es decir, que dice pasar frío en casa en invierno y que dice tener retraso en el pago de las facturas de la vivienda, incluido las de energía, pero no solo las de energía, está en cifras altas. Y eso es altas en toda la serie desde que tenemos datos de 2004, y eso es consecuencia de factores estructurales, pero también de factores coyunturales. Factores estructurales tienen que ver con la desigualdad en la distribución de la renta y tasas de pobreza monetaria y riesgos de exclusión social que son evidentes y que afectan a todos los ámbitos de la vida, no solo el consumo de energía, pero hay factores que son más coyunturales que tienen que ver con la crisis de precios, no solo de la energía, pero
con un foco fuerte en la energía que hemos vivido desde finales de 2021 y exacerbada con la invasión rusa de Ucrania. Claro, hemos visto que países que tradicionalmente tenían muy bajas tasas de pobreza energética, como Alemania, Francia, Países Bajos y Suecia, ya empiezan a reportar datos del orden del 5, 7, 8% de población con retraso en el pago de facturas, con población que pasa frío en casa, que cuando estaban tan solo hace hasta 2019 en el orden del 1, 2, 3%, es decir, está aumentando. El caso de España es paradigmático, ha aumentado, estamos en cifras récord de población, estamos en el 20% de la población que no puede mantener subiendo una temperatura adecuada y en el 10% con retraso en pago de facturas. Nunca se habían alcanzado estas cifras en el indicador de confort térmico, falta de confort térmico en casa. Y es una situación paradójica porque es el momento en el que mayor grado de reconocimiento y mayor nivel de políticas públicas existe que dan respuesta a ese problema de pobreza energética, pero no son suficientes para compensar el efecto de la crisis de precios, que no afecta solo a los precios de la vivienda, sino que afecta el precio de muchos otros bienes y servicios esenciales, empezando por la alimentación, es decir, esa inflación comprime la capacidad de gasto, presiona sobre la capacidad de gasto en los presupuestos familiares, sobre todo en las rentas de los estratos más bajos de renta, y se ven en dificultades para hacer frente al pago de estas facturas. Claro, hay muchas diferencias dentro de los diferentes perfiles sociodemográficos. Estoy dirigiendo un par de TFGs, trabajos de fin del grado, de estudiantes de Ciencias Ambientales y Geografía en la Universidad Autónoma de Madrid, sobre pobreza energética y género, y estas estudiantes están calculando brechas de género y son muy importantes en el caso, por ejemplo, en el caso del indicador de mantener la vivienda con una temperatura adecuada, hay 8 puntos. Es la probabilidad de que un hogar monomarental esté en pobreza energética es el doble de la de un hogar promedio en España, ¿no? Claro, y además, aparte de estos tipos de pobreza que están reconocidos y recogidos y que conocemos bien, aunque con las imperfecciones que tienen los indicadores, hay una serie de variedades o formas de pobreza energética que no están siendo suficientemente reconocidas, aunque sean minoritarias en el contexto de España y Europa. Cecilia mencionaba el caso de la pobreza energética de verano, especialmente preocupante en zonas urbanas y en olas de calor, pero hay un problema de accesibilidad que no entendemos bien porque no tenemos los números. El INE, durante unos años, entre 2016 y 2020, incluyó una pregunta referida a la capacidad del hogar o si el hogar había tenido una pérdida de suministro por dificultades económicas. Hicimos algunos cálculos desde ACA, desde la Asociación de Ciencias Ambientales, nos salía entre 500.000 y 900.000 hogares, personas que habían perdido el suministro, es decir, se les había cortado o habían dejado de comprar energía porque no podían permitírselo, habían perdido un suministro, aunque fuese temporalmente, durante esos años. Y luego hay una serie de situaciones que, aunque pueden ser estadísticamente marginales, y la palabra marginal aplica aquí muy bien, son muy significativas de vulneración de derechos básicos relacionados con la falta de acceso. Y me estoy refiriendo aquí a casos, por ejemplo, como el de Cañada Real, el asentamiento informal que tenemos a escasos 15-17 kilómetros de aquí. Hay más de 2.000 personas en el sector 6 que no tienen nada acceso a la electricidad desde octubre de 2020. La mitad de ellos son niños, más de 1.000 niños que no tienen acceso a la electricidad. En el sector 5 durante el invierno tienen electricidad un día sí, o 3 días sí, uno no. Situaciones muy complejas. Con colegas de la Universidad Carlos III estamos trabajando en estas cuestiones. Hay también mucha hogar ocupando su vivienda en precario, situación irregular, que no tiene la capacidad, que no se le permite firmar un contrato de suministro de electricidad. Puede ser del orden de centenares de miles de personas, y todo eso está, digamos, ausente de la discusión. Y aunque, por supuesto, los temas de accesibilidad tienen que ver, no es nada comparable con las cifras de Asia y África, América y África, especialmente África, pero son realidades que en la Unión Europea y en España siguen existiendo. Por supuesto, en otros países de la Unión Europea existen estas realidades también, con otras características. Pero creo que es importante que las reconozcamos en esta mesa que habla del acceso universal, subrayando universal de la energía.
Muchas gracias, Sergio. Después de haber escuchado la perspectiva de ONG como CODES y de ACA y además de la universidad, una perspectiva más académica con Sergio, pasamos a Esther de Fundación Naturgy. Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación a esta mesa. Gracias, Roberto. Por no repetir lo que han dicho mis compañeros, sino seguir dando cifras, voy a incidir en otros aspectos de este diagnóstico que estamos haciendo en esta primera ronda, ¿no? En nuestra experiencia entre España y Europa, bueno, pues ahí tenemos los indicadores. Es verdad que desde España estamos intentando que un indicador importante sea el de la temperatura de verano. Todavía no nos lo han comprado en el observatorio, pero ahí seguimos, ¿no? Esa es una de las primeras líneas. En cuanto tenemos una estrategia que no todos los países tienen y que es una pena que Sara no nos ha dicho si la van a reavivar o no, ya que acaba este año, pero era un buen instrumento de medidas a poner en marcha, que muchas de ellas, pues, si no se renueva, se quedarán a la mitad, ¿no? La primera parte de esta estrategia hablaba del diagnóstico, de los números, y ahí se ha incidido muchísimo, pero hay que seguir con las medidas, ¿no? Con las políticas y con una parte importantísima que se ha mencionado antes, que es la colaboración entre entidades, empresas, la administración. Desde nuestro punto de vista, en España no estamos tan mal en medidas. Estamos mal en datos, pero no en medidas. Cuando nosotros estamos abogando desde aquí por un tema de rehabilitación energética o de rehabilitación energética express, como hacemos desde la Fundación, en otros países su medida estándar o su medida principal es el regalo de bombillas de bajo consumo. Entonces, ahí sí que tenemos que decir que tenemos una trayectoria ya hecha, ya andada y que, pues bueno, debemos de seguir fomentando. Me alegra que entre las causas de la pobreza ya se englobe o ya se incluya el tema de la falta de conocimiento de los consumidores en cuanto a consumidores. Es una cosa que desde Fundación Naturgy, desde el primer momento, hemos venido incidiendo y por eso una de las medidas, y a lo mejor enlazo un poco con el tratamiento que hicimos, es crear una escuela de energía, precisamente para dos colectivos importantísimos. Uno, que es el colectivo de técnicos sociales, que son las primeras personas que atienden a las familias en situación de vulnerabilidad y que ellos mismos nos pidieron, es decir, en España, como todos sabéis, el problema de la pobreza energética no es un problema aislado. Cuando una familia está en pobreza energética, está en otra serie de problemas, ¿no? Los técnicos sociales no abordaban el problema de la energía porque es complejo, porque no se entiende la factura, bueno, por todo esto, ¿no? Entonces, la escuela de energía viene a ayudar en esta labor, ¿no? Como dato os diré que no solamente hace falta una formación, sino un seguimiento. En nuestra experiencia, por ejemplo, cuando damos un curso ya a personas vulnerables, que también los hacemos y no hacemos ningún seguimiento, el grado de incidencia o el grado de cambio de las familias en cuanto a solicitud de un bono social, por ejemplo, es el 30%. Si hacemos un seguimiento con una llamada o dos al mes o a los 2 meses, el grado de incidencia sube hasta el 80%, ¿vale? Nos pasa a todos. Cuando le decimos a nuestros padres pide el bono social, vamos, ni por asomo. Si se lo decimos 3 veces lo pide. Esto a las familias vulnerables pues es mucho mayor, ¿no? Yo lo dejo aquí si queréis. Pues es que vamos. Muchas gracias, Esther. Y ya hemos pasado a la segunda parte de la mesa con la parte más del tratamiento. Es decir, hemos hablado de medidas ya con Esther y vamos a profundizar algo más sobre las medidas que tenemos en marcha ahora en España contra la pobreza energética, tanto en ámbito nacional, público, como en ámbito también local, lo que están haciendo las ONG. Hemos escuchado ya varios programas que tiene en pie Fundación Naturgy y también cuyo impacto estamos midiendo, por ejemplo, el programa del Fondo Nacional Solidario para la Habitación Energética. Y no sé si Esther quiere contar algo sobre ello y luego ya pasamos a... Perfecto, sí. No había seguido por eso.
Al lado de la Escuela de Energía hemos creado el Fondo Solidario de Rehabilitación Energética. Lo pusimos solidario porque en un principio pues, pretendíamos que no solamente la Fundación aportase fondos a la rehabilitación, pero al final pues, lo hacemos nosotros, ¿no? Con este fondo se basó en un estudio que se hizo desde la Politécnica de Madrid sobre qué medidas se pueden llevar a cabo en las familias vulnerables para mejorar la eficiencia energética. La mejor medida es la rehabilitación integral de la vivienda, obviamente. La rehabilitación viene a costar por vivienda unos 20.000–25.000 euros. Era imposible para las familias vulnerables. Entonces dijimos, bueno, ¿qué otras cosas se pueden hacer hasta que llegue una rehabilitación energética que no la limite, que no la impida si se hace posteriormente, pero que ya las familias tengan un beneficio? Y creamos el concepto de rehabilitación express, que luego fue recogido también en la estrategia, ¿no? Son medidas de menos coste, de menos tiempo. No necesitamos un permiso, no necesitamos un arquitecto y, muy importante, no necesitamos que la familia cambie de vivienda mientras se hace la rehabilitación. Y, bueno, pues en el manual que podéis encontrar en nuestra página web, que reeditamos en el año pasado, tenemos 100 medidas diferentes, desde poner una alfombra a hacer un aislamiento, o sea, toda la gama. De forma que dices, tengo 2.000 euros, tengo 5.000, ¿por dónde empiezo? Pues depende. Depende de si estás en Sevilla, en Madrid, en Barcelona o en Coruña, porque el clima es diferente, ¿no? Y luego hacíamos un análisis de si la puede poner estas medidas la persona o hace falta una empresa especializada, cuánto se ahorra, cuánto cuesta, cuáles son las marcas comerciales en el mercado. Y veíamos también en un prototipo de bloque de 3 alturas con 2 orientaciones cómo disminuía la situación de pobreza energética en estas familias, ¿no? Pero nos dimos cuenta que un libro pues está muy bien, y en una universidad no tengo otra cosa que decir, que está muy bien, pero no soluciona, ¿no? Entonces, por eso hicimos el fondo, para poner estas medidas en marcha. Desde que lo creamos en el 18 hemos rehabilitado 4.400 viviendas, que es poquito respecto a la necesidad que hay, pero sabemos que estamos haciendo algo. Y para mí, además de la rehabilitación express, para mí la eficiencia energética, y en los cursos que doy los separo así: por un lado tenemos medidas pasivas, por otro lado tenemos medidas activas, electrodomésticos, sistemas de calefacción, agua caliente. Por otro lado ahora podemos incluir la energía renovable, y por otro lado tenemos el uso de la energía. Para mí todo eso es eficiencia energética. Y en cada uno de estos bloques la solución puede ser un poquito diferente, de forma que la hagamos más eficaz, ¿vale? En el estudio que estamos haciendo con la Cátedra de Energía y Pobreza, veíamos que, por ejemplo, el cambio de electrodomésticos disminuía un 12% la pobreza energética. Hablábamos de dos cifras, pobreza energética y brecha de pobreza, ¿no? La disminución de la diferencia que hay entre lo que debe una familia consumir y lo que estaba consumiendo, ¿no? El cambio de ventanas podría llegar hasta el 25%, es decir, ya son cifras que, si bien es como una gota en el océano, sí que nos están dando algunos resultados, ¿no? Mientras llega, de verdad, fondos grandísimos para hacer la rehabilitación integral. Y ahora lo que estamos intentando es que haya empresas que se unan a nosotros, ¿no? Hemos tenido ya alguna experiencia de empresa de aislamiento que, por su RSC, hace aislamiento en estas viviendas, ¿no? Son pequeñas actividades, pero que creemos que van en la dirección adecuada de esa colaboración entre entidades, empresas, la Administración, cuando quiera entrar, para resolver este problema. Gracias, Esther. Y vamos justo de tiempo, pero seguimos un poco la ronda. Al menos, en pocas palabras, ¿cuáles son las prioridades en tema de medidas de pobreza energética con Sergio? Vale. Bueno, empezaría diciendo que estoy fundamentalmente de acuerdo con la premisa de que la eficiencia energética es la medida estructural más importante para acabar con la pobreza energética. La tesis que hice entre el año 2009 y 2013 era básicamente, la tesis principal era esa, para el caso de Hungría. Y dicho esto, voy a hablar de otras cosas que no son eficiencia energética, parece.
Sí, sí. Parcialmente porque lo que se desprende de las grandes cifras de pobreza energética que estábamos comentando y que son las que utiliza la Estrategia Nacional de Pobreza Energética, estos grandes indicadores, la realidad de las cifras de pobreza energética en España es que estamos muy lejos de cumplir los objetivos de la Estrategia Nacional, que era reducir un 25% la incidencia de la pobreza energética de 2019 a 2024 y hemos doblado las cifras de pobreza energética para algunos indicadores y todos han aumentado, ¿no? Es decir, hay elementos como son los precios de la energía que son absolutamente determinantes para explicar las variaciones en el corto plazo, quiero decir, en cuestiones de años, en los años recientes. Y creo que es muy importante cualquier tipo de medida orientada a garantizar la asequibilidad de la energía doméstica para aquellos hogares que lo necesitan, para los hogares vulnerables. Pero antes de entrar en esta cuestión, me referiría a la última parte de mi otra intervención, que es garantizar el acceso. No hay en este momento ningún tipo de mecanismo que haga que un hogar que está ocupando su vivienda en situación irregular, que no tiene título habilitante, y esas son situaciones que están ocurriendo en España por decenas, centenares de miles, he puesto casos anteriormente. Un hogar que está en esta situación, en Cañada Real, tiene acceso a la sanidad y la educación, puede tener un contrato de conexión, internet, telefonía, pues pueden tener agua de forma irregular, pero no pueden tener electricidad. Por supuesto, hay una cuestión de fondo muy compleja de irregularidad en la ocupación de la vivienda, pero eso genera situaciones de precariedad material muy seria y problemas de seguridad para la red, pero también para las familias que viven, porque todos esos enganches irregulares, ha habido casos, conozco alguno en concreto en Badalona hace años, que ha resultado en la muerte de personas que vivían en edificios con estas problemáticas, ¿no? Entonces es necesario, yo subrayaría esto, es necesario que se habiliten mecanismos para garantizar ese acceso regular, aunque sea de forma excepcional, a personas que están en estas circunstancias. ¿Te puedo añadir? Perdonad, a lo que está diciendo Sergio, que es importantísimo, yo añadiría un pasito más o dos, porque además hay mucha más población, que es no es un problema de acceso a energía solo, es un problema de acceso a vivienda. Entonces nos estamos encontrando en este problema todas las casas compartidas, todas las viviendas, no solo ocupación, sino alquileres casi en situación de esclavitud, alquileres de viviendas que son infraviviendas y que añaden al problema de que estás diciendo, que quizá es un porcentaje de población comparado con la media nacional pequeño, mucha más población en una situación de muy difícil acceso a una vivienda digna, podríamos decir. O sea, yo en España, más que en las zonas donde hemos visto antes que sí era un problema quizá más aisladamente de acceso, ¿vale? En España, para mí, el problema que estamos teniendo es de acceso, pero a la vivienda y a una vivienda digna en unas condiciones donde una familia se pueda desarrollar y crecer. Sí, está absolutamente relacionado estas dos problemáticas en este estrato concreto de la población, ¿no? Con respecto a la asequibilidad, desde ACA hemos trabajado en este tema en los últimos años en una consultoría al IDAE, MITECO, relacionada con la Estrategia Nacional de Pobreza Energética, y hemos hecho cálculos que ya hicimos en nuestro último informe de 2018, en el que hacíamos una primera estimación de hogares, personas que tenían derecho, que podían pedir el bono social, pero no lo pedían. En grandes cifras, tenemos ahora mismo, a diciembre de 2023, lo estaba consultando esta mañana en los boletines eléctricos de la CNMC, hay 1,5 millones de hogares beneficiarios del bono social. Son muchos menos de los que serían necesarios y en una primera estimación calculamos que habría 2,52 millones de hogares, habría 4,5 millones de hogares que podrían pedir el bono social y que no lo tienen, es decir, 11 millones de personas que potencialmente podrían tener el bono social. Ahora mismo estamos tan solo en 2-3 millones de personas que lo tienen. ¿Por qué hay que pedirlo? Mucha gente no conoce, hay todo tipo de situaciones que hacen que no sea fácil pedir el bono social.
Y esto en Portugal lo han resuelto, al menos parcialmente, con un bono social automático que existe desde 2016, que consiste en que el Estado se ha encargado de montar un sistema que, cruzando datos de renta, de patrón municipal, de otras características sociodemográficas, le aplica automáticamente en la factura del gas y la electricidad el bono social, el descuento del bono social. Eso, en cuestión de un año, cuadriplicó el número de beneficiarios del bono social, pasaron de 150.000 a 800.000 en cuestión de un año. Es decir, esto es factible porque se ha hecho en Portugal y esto es un mensaje que le hemos trasladado desde acá al IDAE, ¿no? Y añadiría, como un poco en la línea de los, digamos, lo que nos preguntabais, Roberto, digamos, iniciativas ejemplares, añadiría la importancia de utilizar el potencial que tiene los mecanismos de protección frente a desconexiones por impago que existe ahora mismo en el bono social. Hay una categoría de los hogares muy vulnerables, consumidores en riesgo de exclusión social, que tienen apoyo de servicios sociales. Hice el cálculo esta mañana, el 0,003% de todos los beneficiarios del bono social. Son 4.500 hogares que están en esta situación. Hay muchos otros que están en situación de riesgo o desconectados por impago. Esta categoría de consumidor en riesgo de exclusión social se podría potenciar para establecer una verdadera protección a consumidores vulnerables que no puedan pagar. Y ahí está el precedente de la Ley 24/2015 de Cataluña, que solo permite la desconexión de un hogar si Servicios Sociales garantiza que esa persona no está en riesgo de exclusión residencial. Y ha evitado, hicimos cálculos en el año 2020, pues 200.000 cortes de suministros básicos varios, porque aplica la luz, la electricidad y el agua, entre el año 2015 y 2020. Son datos, yo creo, importantes para el contexto de Cataluña. Muchas gracias y ya cerramos con Cecilia. Bueno, pues en nuestro caso, un poco volviendo al trabajo en colaboración y red, nosotros como fórmulas para hacerle frente, creo que cuantos más seamos ayudando a las familias, haciendo ese asesoramiento, ese diagnóstico o ese seguimiento tan importante como ha comentado Esther, pues nosotros desde Ni Uno Gas en Energía diseñamos la herramienta Enersoc, que es una herramienta online que guía de forma sencilla a hacer el diagnóstico energético de una familia, preguntando por las cuestiones socioeconómicas, la situación de su vivienda y su contrato, y de forma automática da un informe de recomendaciones que le dice si puede obtener bono social, qué hábitos son más adecuados de forma personalizada, qué medidas de microeficiencia, que no de rehabilitación, porque la rehabilitación hace falta un poquito más, por muy express que sea, y eso permite que sean muchas más voluntarias. Aquí hay algunos alumnos que han participado en la asignatura de aprendizaje y servicio, que bueno, pues a lo mejor no estaban tan familiarizados, pero gracias a la herramienta que les va guiando, ellos mismos pueden dar recomendaciones a una familia, ¿no? Creo que eso es importante y también permite una cosa, las cifras que yo os he dado han sido porque al poder recopilar la información de forma homogénea y sistemática, la podemos agregar y podemos dar esos resultados a nivel nacional, ¿no? Que podrían ser sumados de la práctica de todas que hacemos este tipo de diagnósticos, se podrían sumar a los datos estadísticos que da o que debería dar el Ministerio, porque la estrategia estaba fenomenal, era una gran estrategia, pero decía que había que automatizar el bono social. Bueno, en el mundo del cruce de datos con la protección pues se podría conseguir, no se ha hecho. Eso es fundamental. Era una estrategia fabulosa, pero se ha quedado un poco ahí. Había que actualizar los indicadores, este año no los tenemos. Es una lástima que se las haya marchado, nunca nos escucha estas cosas, pero es muy importante que nosotros escuchemos a los políticos y que los políticos algún día se queden a escucharnos a todas y todos nosotros, ¿no? Porque si no, ¿cómo? Porque mandas al buzón de la Secretaría a preguntar y no te responden, con lo cual es muy importante. Al final será la cátedra la que nos guíe con los indicadores que calcula y ya está, y nadie más llamará al Ministerio. Importante que ya vale de estrategias, están muy bien, pero si se hacen vamos a implementarlas, porque podríamos coger la estrategia, prorrogarla y si lo hiciéramos, pues ya tendríamos hecho. No hace falta rehacerla, como dijo la ministra, hagámosla. O sea, pasemos del diagnóstico y no nos quedemos en el análisis, en la parálisis por análisis, ¿no? Importante esa parte, creo que eso es muy así esclarecedor. La rehabilitación express, suscribo 100% las palabras de Esther, no lo podemos hacer en su medida, pero es básico. ¿Y qué pasa? La rehabilitación integral está muy bien, pero nunca podemos acceder
a los fondos de rehabilitación para la rehabilitación express, porque muchas veces la rehabilitación express no mejora la eficiencia energética, mejora el confort. Entonces, necesitaríamos que los fondos de rehabilitación guarden una parte pequeña para rehabilitaciones express de urgencia mientras la integral llegue, que nos midan por mejora de confort. Con eso estaría estupendo que el certificado energético de viviendas contemplase un indicador de mejora de la temperatura, de cuántas horas puede pasar ese hogar en una temperatura adecuada, fundamental, y que además las rehabilitaciones no se considerasen ingresos, estuviesen exentas en la declaración de la renta, porque si no, muchas familias vulnerables, si piden esa ayuda para la rehabilitación, después pierden la ayuda de comedor, porque supone un aumento de ingresos. Muy importante eso gracias a los compañeros de la Alianza por la Rehabilitación sin dejar a nadie atrás, estas cuestiones que hemos ido viendo, ¿no? También me gustaría sumar el tema de las comunidades energéticas. Las comunidades energéticas permiten que de forma solidaria las personas se organicen y den capacidad a las personas en situación de pobreza energética a acceder a energía limpia y asequible y próxima y distribuida. Os invito, el próximo día 12 presentamos el Observatorio de Comunidades Energéticas que hemos lanzado desde CODES, el Observatorio de Energía Común. Ese dato que ha dicho Sara de 400, si entráis al mapa quizás lo encontréis, y si venís el 12 veréis más resultados de estos indicadores, ¿no? Las comunidades energéticas son esenciales, pero hace falta acompañar a las personas. Una comunidad energética no es, venga, que las personas nos reunimos y la hacemos, ¿no? Me ha salido el acento aragonés, nos reunimos y ya. No, hay que acompañarles, hay que dinamizarles, y a las personas en pobreza energética más todavía para que lo comprendan. Desde el punto de vista de cómo hacer en la parte de precio, yo creo que si la energía tiene que ser un derecho universal, es un bien de primera necesidad, nosotros desde CODES promovemos que hubiese un suministro y un consumo mínimo vital que fuese a un IVA súper reducido, puesto que es una necesidad básica para todos y todas. Y una vez que nuestro consumo fuese mayor, pasase a un IVA del 21%. A veces dicen, no, es que no puede un bien no puede tener diferentes IVAs. Tampoco se podía bajar el IVA de la electricidad según Europa y se bajó cuando lo necesitábamos, ¿no? Creo que el IVA de necesidad básica sería muy bueno como derecho universal para todos y todas, no solamente para las personas vulnerables, ¿no? Y también, pues, muy importante la parte de la prohibición de cortes, ¿no? Hasta ahora estamos prorrogando la prohibición de cortes. Si realmente es necesario, instaurémoslo, una prohibición de cortes para las familias vulnerables. Creemos que esas partes son muy, muy importantes. Y hemos dicho muchas cifras, pero todavía hay un dato más, que es la pobreza energética escondida. Hay colectivos que no están en los circuitos sociales, personas mayores que pasan frío en su vivienda, aunque paguen la luz, y es imposible acceder porque no están en estos circuitos, ¿no? Creo que sería muy importante otra medida que había en la estrategia, un protocolo de detección de familias de la pobreza energética, implicando a médicos, farmacéuticos, policía, bomberos, atención domiciliaria, algo que nos haría aflorar quizás a un número mayor de población, ¿no? Y por último, el asesoramiento y el acompañamiento. Oficinas integrales a las que las personas puedan acudir y se les den soluciones holísticas, porque si voy con mi factura para que me den el bono, con mi factura para que me rehabiliten la casa y con mi factura para que me pongan placas, pues a lo mejor si en el mismo sitio, de forma con una primera orientación, se pudiese hacer un asesoramiento integral energético a los hogares, pues sería también más costo eficiente a la hora de los recursos de todos y todas y de las personas que tienen que ir peregrinando ventanilla a ventanilla, porque dicen, ventanilla única de rehabilitación, ventanilla única de autoconsumo. Pero es que es energía, ¿no? Unámoslas en la medida de lo posible y destinemos dinero para ello. Muchas gracias a los tres. Nos quedamos con una nota positiva, es que hay muchos agentes, mucha gente que está trabajando en la lucha contra la pobreza energética. Tenemos una estrategia nacional que pocos países en Europa y en el mundo tienen una estrategia que ha sido más o menos consensuada y que tiene muchas medidas que pueden realmente llegar a erradicar la pobreza energética, pero tenemos que hacer más, tenemos que actuar, y después de varios años en que hemos tenido una pandemia, una crisis energética, que han sido años difíciles también para los legisladores, para darle
un mínimo de excusante del por qué no se ha llevado a cabo, pero ahora sí que hay que actuar, ahora sí que este año, si era el primer periodo de la estrategia, hay que renovarla y hay que empezar a trabajar todos juntos con una estructura de coordinación igual a nivel nacional, pero a nivel de estructuras a nivel local, para unir todas estas fuerzas contra la pobreza energética. Y tenemos un tiempo para una sola pregunta en la sala, no tenemos preguntas en el chat. Tenemos una pregunta por ahí. Gracias. Bueno, ya os la hago desde aquí. Yo soy José Luis Trimiño, voluntario de Energías Sin Fronteras desde hace tiempo. Tengo una pregunta para Cecilia. Nos has contado de las cosas que hacéis en pobreza energética y de los resultados de las familias a las que habéis llegado y tal. Mi pregunta es, ¿estáis intentando o habéis llegado a evaluar el impacto de esas acciones? Y si es así, ¿qué indicadores conseguís utilizar? Lo digo porque nosotros hacemos algunas actuaciones en pobreza energética más limitadas y asesoramiento y tal, y nos es dificilísimo encontrar indicadores, tener contacto con la gente y tal. ¿Y vosotros conseguís algo para evaluar el impacto? Nosotros el indicador que evaluamos es el ahorro en las facturas de electricidad fundamentalmente, porque las de gas es más complicado. El ahorro en las facturas a veces lo hacemos volviendo a la familia y eso requiere mucho recurso humano, o sea, volviéndoles a llamar, al año volviendo a pedirles que nos manden la factura. Y si nos dan acceso, pues acceso a las curvas de consumo, ¿no? Entonces, para conseguir los datos de ahorros en facturas de electricidad lo hacemos por esas dos vías, pero hace falta destinar recursos. O sea, tienes que llamar, pedir que te mande la factura, cuál es el método más adecuado para comunicarte con esta tipología y estos colectivos. Pues el WhatsApp, no le mandes un correo electrónico, el WhatsApp a lo sumo. Es muy importante esa parte, pero también hacemos datos sobre si han conseguido el bono social, si cuando nosotros se lo dijimos se han hecho, lo mismo que pues también es cuestión de llamadas, de cuestionarios, de muestreos y también hacemos una evaluación cualitativa con cuestionarios. ¿Has mejorado tu temperatura? ¿Te encuentras mejor? ¿Tu salud? Y esos que nadie lo mide, pero son muy, muy gratificantes. Una serie de testimonios que te dicen lo bien que se encuentran después, cuando a veces ni siquiera dan que han reducido su factura, ¿eh? Quizás a veces pero es muy importante esa parte. Luego también, cuando hemos hecho rehabilitaciones, tratamos de poner sondas de temperatura y humedad que estén midiendo un año y con esos datos luego los descargamos y hacemos nuestras evaluaciones de mejora de la temperatura y de la humedad del hogar, ¿no? Entonces, esas son las variables, pero es verdad que es costoso porque tienes que estar un año siguiendo a la familia. Si no, no es posible. Pero esos son los datos que usamos con esfuerzo, sí. Si queréis que os dé un dato, no de rehabilitación, sino de modificación de factura, de qué hacemos con la escuela. Estamos ahora en un proceso de medida, precisamente son los monitores de la escuela quienes hacen este seguimiento y en casi 500 expedientes, ¿vale? Las propuestas de mejora eran de media 3,23 entre cambio de tarifa, ajuste de potencia, quitar los servicios, pedir el bono social y, por lo tanto, luego viene el térmico. Todas estas medidas, ¿vale? Cuando hacemos ese seguimiento, como os decía, en estos casi 500 se han realizado el 76% de las gestiones con un ahorro medio por gestión de 135 euros. La media de ahorro anual por familia a nosotros nos daba 500 euros, ¿vale? La medida más pequeña daba unos 95 euros de ahorro, la medida más grande unos 600 y esto es los datos que estamos sacando. Coincido con Cecilia en que es muy costoso esta medición posterior, por eso hacemos como oleadas, ¿no? Pero es verdad que es necesario hacerlo. Sí, nuestras cifras son parecidas, 420 euros de ahorro. Estos años que el descuento estaba muy potente, el descuento del bono social, si no suele estar en 200, exacto, más o menos de media, un 23% de la factura, 30 el último año, son coincidentes, sí. Muchas gracias por la pregunta, es perfecta para cerrar esta sesión porque une la medición del problema, ver qué impacto tienen las medidas
y qué podemos hacer para ello. Entonces, doy las gracias de nuevo a los ponentes, doy las gracias a todos vosotros y paso la palabra a Mariano ya para la sesión de cierre.